Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos acá en otro lunes en 3 en 1. Hoy un lunes de lluvia, de la mano de Diana Holguín, esperando a nuestra compañera Charo. Y acá, bueno, en la operación El Chino Román, agradecerle que siempre nos está acompañando, llueve, nieve o truene. Está siempre, por suerte la mayoría de las veces hay luna porque es de noche. ¿Cómo andas, Di? ¿Cómo andas el lunes? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Sí, llovió fuerte hoy a la mañana, pero yo ya estoy bien. Ya pasó la gran tormenta. Es el famoso lunes que arrancás, viste, con el pie equivocado, porque hemos visto, bueno, nada, hoy fue un día de fuertes lluvias para algunos territorios. Debe haber sido complicado en esto que la lluvia complica y siempre complejiza los lugares más marginales y más necesitados, pero bueno, nada, fue una lluvia que por suerte ya apaciguó y calmó. Tenemos muchos temas hoy, este lunes. Tenemos una muy interesante nota que no vamos a ir a spoilear todavía, vamos a hacer esperar, y si no, que los pueden ver y pueden saber de quién estamos hablando en nuestras redes, que es 3 en 1 en Instagram. Pero bueno, tenemos muchos temas. ¿Por dónde te gustaría arrancar este lunes? Bueno, hoy podemos decir que hubo una nota re interesante con Yuyito, ¿no? Con Yuyito, la novia. La primera dama no oficial. La primera, sí, qué sé yo, todas las novias que va a tener en este mandato. Ya puede ser la tercera, cuarta de este personaje con peluca que es presidente de la Argentina. Pero además hubo algo muy particular, no sé si lo viste, que fue una reunión de gabinete directamente en ese programa. Sí, vi esa foto. Yo vi los recortes, te imaginarás que no me voy a autoflagelar de esa manera. Vi los recortes y era uno más bizarro que el otro. Desde el presidente cantando Elvis, el presidente hablando de cosas que no eran así, porque estaba leyendo que citó a Nino Bravo y citó la historia de Libre, y claro, después los medios chequearon y dijeron, mirá, una de las personas que había compuesto y era compositor del tema desmentía la versión que el presidente estaba dando en vivo. Entonces, bueno, estamos habituados a que dé números y datos falsos. Papelón tras papelón, podemos decir, ¿no? Sí, Yuyito diciéndole qué inteligente que sos, ¿no? Qué inteligente que sos. Me imagino cuánto de promedio tenías en la universidad. ¿Te aburrías o no te aburrías en el secundario? Una cosa, ¿no? Ya aberrante. Triste, me parece. Triste, muy triste. Pero bueno, más allá de esa supernota que dio el presidente, sí, cosas para mí muy importantes que fueron sucediendo estos días. Mañana tenemos la elección, el último día de la elección en realidad en los Estados Unidos. Estuvimos hablando con el ex embajador Jorge Argüello en ediciones pasadas. Estuvimos repasando un poco algunas cosas básicas, digamos, de estas elecciones. Ellos no votan, no es que la mayor cantidad de votos hacen que sea uno u otro el ganador, sino que se eligen electores, y a partir de la cantidad de electores es que se elige finalmente, digamos, el presidente. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, por cantidad de votos ganó, digamos, Hillary Clinton, pero por cantidad de electores perdió. Por eso en su momento había ganado Trump. Hay algo que ellos llaman el famoso, y como lo explican en inglés, digo que lo veo, esos estados clave. Swing states. Swing states, que son como esos estados que determinan, o sea, sería, yo a veces lo pongo así, es como la provincia de Buenos Aires. Alguno dice, como están llegando los votos del primer, segundo y tercer conurbano urbano, bueno, es un poco también esos lugares claves. Swing states son aquellos que en realidad van cambiando, no son tan predecibles. Hay estados en los cuales históricamente son republicanos, otros que son históricamente demócratas, y aquellos que se llaman swing states en realidad son aquellos que no se sabe si en una elección van a ser demócratas y en el otro van a ser republicanos, y así. En este caso se hablan de 7 estados: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte.
donde se está poniendo toda la fuerza, por lo menos hasta mañana, porque a diferencia, digamos, de nuestro país, se puede hacer, digamos, campaña hasta último momento, es justamente en Pensilvania. ¿Por qué? Porque es en donde está la mayor cantidad de electores que se pueden elegir, es decir, donde realmente va a estar la diferencia entre uno y otro. Y una de las cosas interesantes que se estuvieron diciendo y que estuvieron siguiendo en los diferentes, el Washington Post, por ejemplo, es que se hicieron un montón de encuestas y una de ellas tienen que ver con el seguimiento de los votos, y lo que dice el Washington Post es que estaría, voy a decirlo de esta manera, estaría ganando 4 de los 7 estados que están en disputa, que tienen que ver con Pensilvania, Nevada, Wisconsin y Michigan. Esto es para Harris. Y el Carolina del Norte permanecería, digamos, del lado republicano, y tenemos a Georgia y Arizona del lado de Trump. Una de las cosas que fueron sucediendo en el día de hoy es que la Corte de Georgia le otorgó la victoria a Donald Trump. Básicamente estaban en disputa 3.000 votos, porque ellos también votan por correo, y esos 3.000 votos no contarían. Lo que estaban diciendo era que se tenía que esperar hasta el viernes. Bueno, en fin, no estaría sucediendo, y la Corte dijo finalmente, bueno, hoy en nuestro estado ganó el señor Trump. Y otra de las cosas que me parecieron importantes para decir hoy también es que en Pensilvania uno de los jueces dictaminó a favor de lo que ya habíamos nombrado la vez anterior, que tenía que ver con que Elon Musk estaba sorteando $1 millón a los votantes para que voten a Trump. Y lo que decían, digamos, del lado demócrata es que esto debía cortarse automáticamente. Un juez dictaminó que estaba todo güey, digamos, así que en ese sentido, hasta el día de mañana, el señor Elon Musk, un jugador importantísimo en esta campaña de Donald Trump, la verdad es que tenemos actores claves, y habrá otros personajes muy, pero muy claves en estas elecciones, que tienen que ver con distintas personalidades del mundo del espectáculo. Le damos la bienvenida a nuestra queridísima Charo. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí llegando un poco tarde, pero aquí estoy. Muy bien. Me tomé el atrevimiento de hoy tomar el lugar de Charo. Está muy bien. Es una silla grande, quiero decir. Pero bueno, siguiendo un poco con esto que decía, estamos hablando un poco de todo el tema de las elecciones de Estados Unidos, y tenemos una situación que pasó hace un par de horas en Estados Unidos, que fue la gente de Trump, en realidad, en una convención que hubo, agredió a los votantes latinoamericanos. Entre ellos también tuvo una frase bastante desafortunada sobre Puerto Rico. Es una isla flotante de mierda, dijo. Exacto. Pero no lo dijo él, lo dijo un comediante. Claro, lo dijo alguien de su bueno, vamos a decirle de su partido, por así, o que una persona que apoya simpatizante. Exactamente, simpatizante a Trump. Yo decía, viste, la silla es difícil. Cuando tenés que buscar las palabras es difícil. Pero teníamos un video de alguien importante, sobre todo que hubo varias personalidades que dijeron sobre esto, y ahora tenemos un video de una bastante reconocida persona hablando de esto. Consistently work to divide us. Él insistió mucho en querer dividirnos. Está hablando de Donald Trump. It wasn't just Puerto Ricans that were offended that day. No fue solo los puertorriqueños quienes se ofendieron ese día, sino todos los que tenemos un carácter decente y humanidad. Yo soy una mujer americana y soy hija de 2 padres puertorriqueños. Soy boricua, carajo. And yes, I was born here, and we are
Y sí, Americans. nací aquí y somos americanos. Bueno, Eso sí, siguió un poco más, comentó. Ese es un recorte que está Sí. interesante, pero aparte ella ahí dice que le gustan los finales felices de Hollywood. Hace referencia a eso, hace referencia a que es artista, a que es cantante. Al American Dream. A que es cantante, a que es artista y que es madre también. Y plantea que le gustan los finales felices de Hollywood y que espera que ganen los buenos y que gane la buena, y ahí plantea abiertamente su acompañamiento a Kamala. Sí, esto fue directamente en un acto de Sí. campaña de ella, ¿no? Para Sí, sí, sí. contextualizar, no es que lo dijo en un programa de televisión, en una entrevista, sino que directamente fue una de las personalidades que abiertamente dio en tono de campaña, apoyando a Harris. Y quería retomar esto de Jennifer López, no solamente por el impacto que ella genera, no solamente porque ella es puertorriqueña y por lo que acaba de contar recién Fermín, que tiene que ver con esta ofensa, y que hubo todo un movimiento, digamos, de la comunidad puertorriqueña que es muy fuerte en el estado de Pensilvania, que es el estado clave que se están disputando, sino también a nivel latinoamericano, el voto latino, pero especialmente el voto de las mujeres. Una de las cosas que están diciendo varios analistas, habrá que ver, es que, y lo que más está promoviendo el Partido Demócrata, es el voto, digamos, femenino. Dicen que es el voto, primero, el que más se moviliza para votar, porque en las elecciones de Estados Unidos no es obligatorio. Como segundo tema, son las que mayoritariamente votan al Partido Demócrata, son las que, de hecho, se está promoviendo a través de las redes, a través de propaganda, diciéndole abiertamente a las mujeres que no le consulten al marido a quién votar. Y directamente así, no le consultes a tu marido a quién votar, nadie en el cuarto oscuro te ve, votá a Harris. Así de directo está haciendo la campaña, digamos, del Partido Demócrata, y esto, la movilización, que es muy importante. Hoy también está otras celebridades, digamos, que es muy típico, digamos, de las estrellas de Hollywood y de los cantantes sobre todo ser un voto más demócrata que republicano, como Katy Perry y otros que movilizan, la verdad, un montón. De hecho, abiertamente, Taylor Swift, exactamente, siempre estuvo, digamos, en contra de Trump, y hay una movida muy fuerte y de posicionamiento político de los artistas populares, ¿no? El problema y mi temor, tengo que decir, que no sea porque que Kamala Harris tiene una alta popularidad y es muy probable que gane en cantidad de votos, eso es claro, porque es lo que viene sucediendo. El tema es que no pase lo que pasó con Hillary Clinton. Con Hillary Clinton, y que justamente eso, en los 3 estados que son los que definen, terminen siendo de Trump. Ese es lo el veremos tema. mañana, Pronto. pasado, capaz que no es, no pasa como acá también, para saberlo. Ya estamos ahí. Perfecto. No pasa como acá en la Argentina, que están en el minuto a minuto contando los votos, pero quizás mañana no se defina, y eso no es un escándalo nacional como sucedería, digamos, aquí. Bueno, vamos entonces a cerrar un poco y a esperar, a tener paciencia con Estados Unidos. Ahora volvemos más para nuestra tierra, para nuestras problemáticas y nuestras preocupaciones. Tenemos al al entrevistado del día de hoy, que es Nicolás Malinowski, que es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, magíster en gestión de la energía. No sé si lo tenemos ya al aire o en vivo. Si nos está escuchando, buenas noches. Acá te saludo a Fermín Pacheco, Diana y Charo, acá para darte la bienvenida. Hola, buenas noches, Fermín, Chara. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bien, muy bien. Todo bien. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, Se escucha y me alegro. salís muy Gracias- bien gracias también, por la porque invitación. estamos en vivo por YouTube para quienes nos están escuchando también, así que tranquilo, que se escucha perfecto y se ve muy bien también. Bueno, genial. Bueno, Qué Nicolás. interna que estaban describiendo Ah, de Estados Unidos. ¿viste? Qué difícil, ¿no? Pasamos primero por la interna del PJ la semana pasada, ahora estamos en la interna de Estados Unidos.
Bueno, la del PJ creo que es más compleja, ¿no? Pero bueno, o por lo menos la vimos más. La vivimos más intensamente, pero no sé si es más Sí, sí, compleja, sí. ¿eh? Sí. Tal cual. Nicolás, bueno, agradecerte un montón que estés hoy acá. A mí me interesaba, y acá como equipo nos interesaba un montón, varias cosas que estuvieron saliendo este último tiempo, que tiene que ver con venta, ¿no? de empresas en el sector energético, discursos importantes de CEOs de YPF, de Pampa Energía, ¿no? De actores muy, pero muy claves del poder, que tienen que ver con la política energética en nuestro país. Y una de las cosas que se fueron discutiendo a lo largo de todos estos años, una de las discusiones con los fondos buitre, de las discusiones, digamos, en cortes internacionales por el tema de la recuperación de YPF, el RIGI, ¿no? Como todo lo que deviene en esta ley bases. Digo, hay un montón para hablar, y lo que fue sucediendo en estos últimos días, que tuvo que ver con la renuncia del secretario de Energía, Eduardo Chirilo, y la nueva asunción de María Tetamanti, con un vínculo muy fuerte con el macrismo. Ahí como que introduje varias líneas, O sea, un montón. podemos estar hasta las 12, El hasta chino las no, 12 de la noche el hablando. chino no nos va a dejar, pero Exacto, no nos va a dejar, pero sí quería acomodar como varias líneas, digo, varios de estas cuestiones, porque Sí. una de las cosas que más me interesa preguntarte tiene que ver con, bueno, ¿en qué situación estamos en el sector energético, sobre todo con las empresas nacionales o con las empresas estatales? Bueno, yo creo que igual quedó, me parece que está bueno toda la previa que ustedes estuvieron haciendo de Estados Unidos, porque ese escenario va a condicionar el sector energético, no solo de Argentina, sino en el mundo. El mundo se está planteando, digamos, o hay una disputa en torno al sector energético, de si se avanza o no hacia una transición energética, en torno al cambio climático, en torno a dejar de utilizar los combustibles fósiles o no. Yo creo que los combustibles fósiles siguen siendo hoy todavía el eje central de la disputa energética global, y ahí entra claramente Argentina en esto de la transición energética, a ver qué sucede. Y si gana Trump, el sector petrolero se fortalece, y bueno, si gana Biden, seguiremos en esta ambigüedad de cuál sería el proyecto energético resultante, digamos, post del uso de combustibles fósiles, que creo que todavía estamos muy lejos de eso, o por lo menos las empresas lo vienen, las empresas y los países, las potencias lo vienen pateando, ¿no? O sea, si uno pensaba, y ya con esto dentro de Argentina, pero previo a la pandemia, los objetivos de descarbonización bien fuertes estaban marcados en el 2030. Post pandemia, eso se fue corriendo, y sí tenemos, por ejemplo, el plan de China, la de fosilización o la de ser neutro en términos de emisiones. Hay un plan fuerte en China a 2050, 2060, pero todos los otros objetivos se fueron corriendo, digamos, y dijeron, bueno, Sí, vamos ya a no dejar de llegamos a los contaminar, pero objetivos 2030 y a los objetivos del milenio. sí, se está corriendo un poquito. O sea, lo que decían, bueno, por ejemplo, no sé, el año pasado en la cumbre de Texas, eh, lo planteaba el CEO Bernard Looney de BP, que es la British Petroleum, la ex British Petroleum, planteaba de, bueno, nosotros la descarbonización no la vamos a hacer al 2030, vamos a extender un poquito más. Entonces, bueno, ese es el estado de situación, que puede cambiar, digamos, por lo menos las tendencias en torno a el proyecto que gane en Estados Unidos, que todavía está eh, en un empate, si se quiere, técnico, y hay que ver cómo se define, porque va a ser voto a voto de congresales, lo que ustedes bien decían, por ciertos estados, si se inclinan a favor de Donald Trump o no. Y eso para Argentina tiene también un correlato, porque, bueno, primero, el alineamiento que está teniendo el gobierno nacional con Estados Unidos, que es, lo dijo directamente Adorni este fin de semana en la mesa de Mirta Legrand, cuando Mirta le pide explicaciones de por qué
expulsan del gobierno de esa manera a Mondino por votar, digamos, en contra del bloqueo de Cuba, y dice, nuestro alineamiento es explícito con Estados Unidos y no nos movemos de eso, ¿no? Y de Israel también. Entonces, la política energética va atada a esa agenda también, y hay que ver, digamos, ahí cómo se traduce toda esta infraestructura legislativa que está llevando el gobierno adelante con las inversiones que está esperando, las tan ansiadas inversiones que está esperando Milei, que todavía no llegan, y ahí sí tiene que ver lo que es la política de la ley de bases y el RIGI particularmente. La ley de bases la podemos pensar como en dos grandes capítulos, tres grandes capítulos, diría yo, del sector energético. Uno es el sector de privatizaciones, que es el capítulo 2, me parece, de la ley de base, que tiene sujeto a privatización principalmente Energía Argentina, Sociedad Anónima, Sí. Yacimientos Carboníferos Fiscales, y parcialmente Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima, la operadora de centrales nucleares. Después hay otro capítulo que es el de la cuestión energética, que muchas veces pasa desapercibido, pero introduce solamente modificaciones en la ley de hidrocarburos y la ley de gas, donde le da prioridad y cambia ciertos artículos de la ley vigente, dándole prioridad a la exportación y a las ganancias o maximización de beneficios de los grupos empresarios del sector petrolero. De hecho, hay yo ahora no lo tengo presente, pero sí lo había leído, pero hay una parte de un artículo que lo cambian tan alevosamente que dicen pasar de el autoabastecimiento a la maximización de ganancias. Lo dicen, lo estoy parafraseando, Sí. pero básicamente dice eso. Y después del otro capítulo es el controversial RIGI, que es el más importante en términos de, o sea, por la agenda pública que tomó y por la dimensión que tomaría para lo que es la explotación de los recursos naturales en el país, en detrimento, digamos, del autoabastecimiento, en detrimento de la soberanía, y en detrimento del acceso de la población en su conjunto a la energía y a los recursos naturales, en pos de la extranjerización de esos recursos para ponerse a disposición. Yo creo que ese es el dispositivo que utiliza Javier Milei, y no solamente Javier Milei, sino el grupo empresario, de decir, bueno, aprovechar esta transición energética global, donde se están demandando ciertos recursos naturales, bueno, que vengan y saquen los de Argentina a un precio y un costo que a nosotros nos dé ganancias, más allá, digamos, de si es inclusivo o no, si es soberano o no, si trae desarrollo científico-tecnológico o no al país y demás. Un poco eso sería la foto como para introducir. Yo te hago una consulta Sí. en esta temática y un poco, digo, para que nos cuentes vos, obviamente, que sos el que más sabes. Estamos ante una política mundial, creo, de proteger los recursos naturales, de proteger la energía, de proteger un poco todo este campo y toda este área. Y vemos un país, Argentina, que hace poco también ha salido de los BRICS. Los BRICS han de tener o deben tener alguna política en cuanto a energía. Y vemos un país que está yendo en contramano de lo que el mundo el resto de los países está haciendo, o al menos, sobre todo los países que Milei todo el tiempo está adulando o mirando con un amor enorme. Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas que vos creés o podés observar que se va a tener a corto y mediano plazo? Sí, a eso le agrego una dimensión. Que no solo estamos, o sea, hay ciertos países que están resguardando sus recursos naturales, pero a su vez hay una fuerte disputa global por la apropiación de esos recursos naturales, porque estamos viendo conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania o Rusia y OTAN, que ese también es un punto de inflexión en el sector energético que cambió el mapa geopolítico global desde la mirada energética. Los conflictos que tenemos en Medio Oriente, por ejemplo, que hacen subir o no el precio de los barriles, del barril internacional del petróleo, que de hecho Milei y la política de Caputo y de la Secretaría de Energía lo que hicieron fue alinear los precios internos en nuestro país con los precios internacionales, entonces estamos atados a esos vaivenes con la peligrosidad que eso tiene. Entonces hoy vemos
por un lado sí, el cuidado de ciertos recursos, sobre todo, por ejemplo, hay que ver, y es interesante lo que está sucediendo, por ejemplo, en África, con los procesos que están teniendo políticos de recuperar el control, sobre todo en Níger y ciertos países, de los recursos naturales, que es de donde se servía Europa principalmente, ¿no? Y claramente nosotros estamos yendo a una política contra sí, o sea, opuesta a eso, de apertura, no solo de los recursos naturales, vemos también lo que hoy se está conociendo como el nearshoring, el proceso de nearshoring de recuperar los sectores industriales y que vuelvan fronteras adentro, principalmente en la disputa de Estados Unidos-China, cuál va a ser la fábrica mundial, y Estados Unidos quiere volver a tener una política proteccionista, no solo de sus recursos, sino de su industria. Y eso hay un claro ejemplo que es los aranceles con Estados Unidos, con China, en términos de vehículos eléctricos. Estados Unidos le puso un arancel, o sea, Joe Biden le puso un arancel de el 100% a los vehículos eléctricos que se importen de Estados Unidos, de China a Estados Unidos, y la Unión Europea el 40%. Y de hecho, creo que Trump dijo en campaña, si no me equivoco, que ese 100% de arancel lo subiría al 300%. No queremos nada chino, dice Trump. Y esto también vinculado con las corporaciones como Tesla, digamos, que se sirven de eso, porque Elon Musk, fíjate, Elon Musk, que es uno de los que apoya abiertamente y está haciendo campaña por Donald Trump en la red social X, y banca, digamos, esa política o apoya esa política de proteccionista que tiene Donald Trump para Estados Unidos, y por otro lado festeja la apertura de frontera de Javier Milei, porque también necesita para su proyecto de producción de vehículos eléctricos, de ser uno de los proveedores globales de vehículos eléctricos con la fábrica de Tesla, necesita un litio barato, que es el litio de Argentina, ¿no? O sea, hay estudios, digamos, o sea, creo que hay un estudio del 2022 que plantea ya que Argentina es el mejor lugar para explotar el litio por la escasa regulación que tenemos, los escasos impuestos, y a su vez, y esto se agudizó con el RIGI y previamente con la modificación, en el caso del litio, de la constitución de Morales en Jujuy del año pasado, ¿no? No olvidemos que los estados también provinciales vienen desregulando las actividades con la promesa de que van a venir ciertos capitales a invertir, y después lo que queda, digamos, en los territorios es los pasivos ambientales, Sí, ¿no? claro. Los trabajos de alta calidad o mejores remunerados generalmente no son para la sociedad de donde se instalan esas empresas, sino que traen los equipos técnicos, traen los equipos de ingenieros, traen los equipos altamente calificados, y después la cuestión de servicios generalmente es la que se le da a esas poblaciones, ¿no? Entonces, eso también hay que mirarlo y demás. No sé si me fui un poco en Sí, la no, pregunta, pero sí, yo lo que quería nombrar con respecto a eso es un poco lo que está sucediendo en otros lugares que no son Vaca Muerta, ¿no? En nuestro país. Y quiero decir esto, hay una tensión, entiendo, bastante importante entre la provincia de Santa Cruz con varias, digamos, de estas cuestiones que tienen que ver y con otras provincias, donde las empresas se están retirando para ir a lugares donde está, digamos, Vaca Muerta. Es decir, lugares donde las poblaciones viven, digamos, como, ya sea la de Río Turbio como otras, lugares que viven, digamos, de esto, se retiran, y obviamente son poblaciones que no tienen ningún trabajo, que eso no les redundó, digamos, en ningún beneficio en términos, digamos, de poblacionales, de acceso a derechos, etcétera, etcétera. Sí, ahí lo que estamos viendo es, por una cuestión de conveniencia en términos de costo y productividad para el sector petrolero principalmente, hay una migración interna, si se quieren, se lo podemos pensar desde esa óptica, sobre todo de Comodoro Rivadavia o de Santa Cruz, de los pozos convencionales a ir a explotar Vaca Muerta, porque bueno, es el boom petrolero que estamos teniendo en Argentina, la revolución petrolera, si se quiere,
y donde está puesta la atención y donde va a estar dirigida la inversión de infraestructura por parte del gobierno nacional, digamos. O sea, entonces no es menor, digamos, que todo se centralice en ese yacimiento que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en petróleo no convencional. Y ahí sí entra en juego, digamos, la política que lleva adelante YPF, porque si uno piensa, bueno, en términos de capitales privados, bueno, lo ven en términos de negocio, pero si nosotros tenemos una empresa de bandera como la de YPF, que bueno, es de capitales mixtos, producto del proceso histórico de que era nacional, se privatiza en la década del 90 y después se recupera el 51% de sus acciones en el 2012 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando uno ve ahora sí la política de YPF, del plan 4x4 de Horacio Marín, que es su presidente y es el ex CEO de Tecpetrol, la petrolera de Techin, ve que también hay un achicamiento o una concentración, principalmente en Vaca Muerta o Palermo Hay, los yacimientos no convencionales, y de hecho el plan 4x4 de Marín puso a la venta los campos maduros y se retira de Mendoza, se empieza a retirar de Comodoro Rivadavia, de ciertos lugares que sucede esto que vos decías recién, Diana, del corrimiento de las empresas hacia otras provincias, dejando la productividad y dejando, digamos, a esas poblaciones sin puestos de trabajo, y que a lo largo, digamos, de eso también es una revisión que hay que hacer en la historia reciente, de que no se cambió el patrón productivo de esas localidades, ¿no? Porque fueron netamente extractivos en relación a un recurso natural, en este caso petrolero, y no generó ningún tipo de entramado industrial con las regalías que deberían haber tomado las provincias y reinvertido en el territorio, ¿no? Entonces, son para preguntarnos cuando uno habla de si son proyectos extractivos o no, qué entendemos por extractivismo o no, digamos. La otra vez lo discutíamos y hay un recelo, sobre todo en el sector, en los debates del peronismo, si decir extractivismo o no, y demás. Yo creo que son categorías vigentes y son debates que tenemos que darnos y para entenderlos, porque si uno entiende, digamos, esos debates, bueno, ¿cuál es la política que vamos a llevar adelante para transformar esos patrones de acumulación, esos modos de producción y generar ciclos virtuosos donde cuando se agote ese recurso no quede en la nada, porque si no quedan que provincias... podamos hacer una transición también, ¿no?, energética en ese sentido. De hecho, una de las grandes discusiones que hubo durante el último gobierno tuvo que ver con voy a decir el extractivismo, digamos, o la exploración en realidad, en principio, para vos corregime técnicamente, la exploración en la costa, digamos, cerca de Mar del Plata, que eso produjo, claro, que eso produjo una revolución, digamos, de indignados, que hoy parece que no hay ninguno, ¿no? A la vista de hoy parece que no hay ningún indignado, pero solamente los indignados de las offshore aparecen, se ve que durante los gobiernos peronistas. Igualmente me parece que es bienvenido, digamos, el debate, como vos decías, pero ahí me parece que hay algunas cuestiones como planteabas para poder pensar qué política y qué tipo de gobierno queremos y cómo podemos transicionar de manera ordenada y sustentable y que la gente esté adentro, ¿no? Claro, yo creo que el punto de partida hoy es, bueno, la foto de Argentina es con más de un 50% de la población bajo línea de pobreza o en condiciones muy agudas para llegar, porque el resto, el 10% que está por encima de eso, tampoco debe estar llegando muy feliz a fin de mes o está siendo muy esforzado, ¿no? Entonces, esa es la situación, el cuadro de situación que tenemos nosotros, y creo que sí, una política del campo nacional y popular tiene que tener en cuenta, en considerar y dar un debate amplio de cómo explotar esos recursos naturales, teniendo en cuenta, digamos, el cambio climático, una explotación sustentable y demás, y mitigando en forma lo que mejor se pueda el impacto ambiental, ¿no? Pero todo lo que es transformación de la naturaleza o explotación o incidencia del ser humano tiene un impacto ambiental. La cuestión es cómo lo mitigamos y cómo hacemos justamente una explotación o de última se dice, digamos, bueno, se llega a un consenso social de decir, bueno, sí, Argentina va a explotar
todos los no convencionales. Pero bueno, del 100% de la renta que se saque de esos no convencionales, el 80% queda dentro del país. Sí. Y eso el RIGI hoy te lo inhabilita por 30 años, por ejemplo, porque el RIGI le da una seguridad, por eso es que no lo mencionamos recién cuando hablamos de esa normativa. El RIGI en sus primeros 4 años le exige a los capitales, bueno, anda, podés dejar cierto porcentaje de inversión dentro de nuestro territorio, pero a partir del 4.º año le da libre disponibilidad del 100% para que lleven las divisas y las dejen en sus casas matrices afuera, y eso es por 26 años vamos a estar atados a eso. Entonces, ese modelo es el que tenemos que discutir, más allá si explotamos o no el recurso natural. Y si Argentina llega a un consenso y dice, no, los recursos naturales como los hidrocarburos, ya sea en Vaca Muerta o los offshore de Mar del Plata o los offshore de la Cuenca Austral en la Patagonia, allá en Tierra del Fuego, no se explotan, bueno, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cuál va a ser nuestra matriz productiva para darle de comer a los casi 50 millones de argentinos, ¿no? O sea, Sí. son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y a su vez, porque también no solo el sector energético o el sector minero son extractivistas, sino que el sector agropecuario. O sea, hoy tenemos una matriz productiva extractivista, digamos, en todas nuestras áreas, ¿no? Bueno, por eso entiendo que, supongo que vos planteabas también en otras entrevistas que has tenido esta cuestión de que el RIGI sería como la segunda etapa extractivista de la Argentina, ¿no? Por todo esto que quizás estás planteando. Sí, lo que yo quería, yo creo que... Sí, sí, no, lo que dale. yo quería preguntarte tenía que ver también con el tema de las centrales eléctricas. Hay una cuestión que vos también venís planteando que tiene que ver con un vaciamiento silencioso que se estaría haciendo a todo lo que tiene que ver con las centrales eléctricas o con nuestra energía nuclear, digamos, de alguna manera. Y quería saber cómo estaba esa situación y también cómo impacta el tema de el haber, de alguna manera, frenado las obras que estaban encaminadas. Y te quiero sumar también en una comparativa de por qué es malo esto y por qué fue bueno todo lo que se fue haciendo en este sentido en los gobiernos nacionales y populares, ¿no? También para poder que nos escuchan sepan cuál es la diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra, de alguna manera. Bueno, sí, de obras paralizadas hoy tenemos no solo la del sector nuclear, que ya entro en ese tema, sino tenemos las hidroeléctricas. Por ejemplo, en Santa Cruz está la Jorge Zeppelin y el presidente Néstor Kirchner, dos centrales sobre la cuenca del río Santa Cruz, hoy paralizadas porque estaban financiadas por China. Este gobierno decide no seguirlas y ahora, bueno, están en una discusión por si la vuelven a hacer o no, si las reactivan o no con China. Por otro lado, tenemos las represas Algo similar que pasó, Comahue, perdón, que ¿no? Algo sujetas... similar pasó cuando comenzó el gobierno de Macri, justamente con China también. Claro, o sea, es que esas obras vienen del memorándum de entendimiento del 2015 que dejó firmado Cristina Fernández de Kirchner, donde incluía las obras del sector nuclear más estas represas, que estas sí fueron avanzadas, están alrededor de un 40 o un 50% de avance de obras, pero que también están sufriendo un deterioro. O sea, la otra vez hubo un deshielo muy fuerte, creció el caudal del río Santa Cruz y se inundó la sala de máquinas, ¿no? Entonces eso termina siendo un retroceso, digamos, y una mala, y termina siendo pérdida de divisas con esto de que el gobierno se caracteriza como un austero fiscal. Bueno, eso es ineficiencia, digamos, en términos vulgares económicos. Después tenemos las represas del Comahue, que se venció su concesión y hoy están intentando llevarlas a una privatización más allá de la concesión que está extendida y van a volver a concesionarse. Lo que quiere hacer este gobierno nacional, que creó, creo que se llama Agencia de Privatización, algo así, es un ente que salió un decreto en julio de este año, no recuerdo el número, perdón, pero sí pone sujeta a privatización ciertas empresas del Estado y están las represas del Comahue. Y luego yendo a las obras del sector nuclear que recién mencionaban, bueno, nosotros tenemos el sector nuclear, creo que va de la mano en el desmantelamiento de ese sector con lo que es una política como la del RIGI, porque el sector nuclear es lo que queda, digamos, en pie
en una Argentina industrial o de lo que ha sido, digamos, los avances en la ciencia y tecnología como modelos a seguir o modelos que pueden ser la semilla de una industrialización, que sería la contracara del RIGI, que es la semilla de un modelo extractivista. Y el sector nuclear hoy tiene 3 centrales nucleares, que son el 6-7% de la energía del país, que son Atucha 1, Atucha 2 y la central nuclear de Embalse. Atucha 1 recientemente salió de servicio para hacer su extensión de vida, que es una obra que va a durar 30 meses, y bueno, hay que ver si el gobierno decide o no financiar esta obra. Por el momento ha puesto cierto financiamiento, pero no sabemos si va a estar todo el financiamiento. Y después la obra que sí canceló el gobierno o paralizó por falta de presupuesto es el reactor Karen, que es un diseño propio del país, que es un reactor de un nuevo concepto, son reactores modulares, donde si eso se cancela, Argentina era el primer país en llevar adelante la construcción de fue el primero en empezar a construir este tipo de reactores. Hoy ya hay otros jugadores como China o en Estados Unidos, pero sí vamos a perder la carrera tecnológica para insertarnos al mundo a vender este tipo de reactores. Y justamente eso es contracíclico de lo que sucede acá, porque, por ejemplo, hace 10, 15 días se conoció que Amazon y Google, las Big Tech, están financiando o queriendo comprar este tipo de reactores para abastecer de energía limpia sus servidores de inteligencia artificial y la infraestructura digital que lleva toda esa nueva economía asociada, digamos, a las grandes tecnológicas. Y nuestro gobierno, el de Javier Milei, por este lado, lo está cancelando, ¿no? Entonces ahí sí vemos con preocupación, y no solo el CAREM, sino estos días ya se está avanzando la primera privatización, que es la venta de IMSA, que es Industria Pescamona, que está en la provincia de Mendoza, una empresa privada que recupera el Estado, que no solo se caracterizaba por la construcción de turbinas para centrales hidroeléctricas, sino que en la época del 2016, o sea, en realidad en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, esta empresa adquirió una calificación nuclear para generar componentes y fue proveedora de componentes para la central nuclear de Embalse cuando hizo su extensión de vida, principalmente los componentes que son generadores de vapor para los modelos de centrales CANDU, y hoy está siendo privatizada y vendida a una empresa norteamericana que se llama Arc Energy, que hizo su oferta estos días, y bueno, veremos cómo resulta, si se termina de concretar o no, pero lo que vemos sí es un desmantelamiento, y creo que sí es un desmantelamiento silencioso, porque hay mucho ruido de otras cosas y esto se tapa, ¿no? Claro. Pero si uno lee y está todo el tiempo, uno puede ver que no es tan silencioso, porque todos los días tenemos novedades. Bueno, el ingreso de Tetamanti a la Secretaría de Energía viene también con una agenda de negocios corporativos, no solo de los sectores transnacionales, sino del círculo rojo energético que se denomina acá en Argentina, que son Paolo Roca, por un lado, Marcelo Minlin, PAE con Bulgeroni, Pagano con las distribuidoras en la provincia de Buenos Aires, Vila Manzano, bueno, todo ese grupo de empresarios energéticos son los que hoy están avanzando también la política energética para hacerse de los negocios del país, ¿no? Sí, eso también te quería preguntar, porque entiendo que la nueva secretaria viene de la mano de Mauricio Macri, también con una conexión fuerte con Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ahí estuvo en la campaña de Patricia Bullrich, y en esa agenda que trae de quita de subsidios, de las licitaciones que se vienen, digamos, de vaca muerta, viene la venta de Metrogas, la renuncia, digamos, en ENARSA, y lo que se rumorea es que hay una short list, ¿no? Como una... todos los que acabas de nombrar, o sea, de Midlin, Manzano y McFarlane, que son toda gente muy, pero muy cercana a Macri, ¿no? Digo, cómo están también los posicionamientos
y cómo se relaciona la política, que no es menor, la política del PRO en estos sectores claves de la Argentina y de dinero, ¿no? Sobre el todo. famoso círculo rojo. Sí, yo creo que estos grupos empresarios, más allá de, o sea, tienen su terminal claramente con Mauricio Macri, pero va más allá de eso, ¿no? O sea, ellos donde puedan ejecutar su interés, o sea, van a ser de Macri o de Milei. El Grupo América es el que me estaba olvidando, que es uno de los principales, que de ahí viene el presidente, ¿no? Que es de, ¿cómo se llama? El de los aeropuertos, se me fue el nombre. Arnequian. Arnequian. Ernequian, ahí está, gracias. Bueno, Ernequian, digamos, también es uno de los grandes ganadores, que también está perdiendo un poco de terreno porque entran los otros, digamos, este desplazamiento de Eduardo Rodríguez Chirillo claramente es un avance de los otros sectores energéticos en detrimento del Grupo América. Pero bueno, Tetamanti responde a Mark Farnland directamente porque fue CEO de ese empresario que es el dueño de Gas Camusi, una de las distribuidoras de gas de Argentina. Que de hecho esto circuló, digamos, no es oficial, pero se dice que seguramente van a condonar la deuda de Gas Camusi en el corto plazo, que es una deuda que tienen con el Estado Nacional de 250 millones de dólares, ¿no? Por otro lado, sufrimos tarifazos y quita de subsidios, ¿no? Pero sí, hay un avance de Mauricio Macri en el sector energético, pero no solo de Mauricio Macri, creo que es del círculo energético donde Macri tiene intereses ahí. Obviamente Macri se quiso atribuir que la Secretaría de Energía responde a él para mostrar, digamos, que está siendo parte del gobierno, pero bueno, hay una tensión ahí y hay que ver cuáles son las agendas que lleva adelante, cuál es esta lista corta que vos mencionabas que lleva adelante Tetamanti, pero y en función de eso, porque también los Caputos tienen intereses en el sector energético, hay que ver, y Caputo, digamos, tenía una tensión muy fuerte con Chirillo, y no nos olvidemos que previo a la expulsión de Chirillo, habían creado una suerte de Secretaría Coordinadora de Energía entre el Ministerio de Energía, entre el Ministerio de Economía, perdón, y la Secretaría de Energía, que era un secretario intermedio, que es se me fue el nombre, bueno, ya se me va a venir el nombre de la cabeza del secretario actual, que está en esa posición, pero respondía directamente a Caputo. Y por otro lado, bueno, vemos esta política de YPF, de lo que recién mencionábamos, de concentrarse en Vaca Muerta principalmente, y en ir dejando o ir loteando las otras áreas de negocio que tenía YPF. Cuando dijimos que YPF vendió los campos maduros, uno de los que compró los campos maduros fue Iguacel, con una empresa que creó en un mes y ganó una licitación petrolera. Iguacel fue el secretario de Energía de Mauricio Macri. Sí. Entonces ahí vemos un avance de los Macri ahí también. Ahora quiere vender el 70% de las acciones de Metrogas. Hay que ver quién compra esas acciones. Capaz la compra McFarland, ¿no? Lo dejo en preguntas. Sí. Vemos el retiro o sea, se anunció, o veníamos trabajando desde el 2022, justo el mismo día que quisieron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, se firma el acuerdo con Petronas para la construcción de la planta de GNL en Bahía Blanca. Sí. La obra más grande que iba a ser en términos de inversión de la historia argentina. Estos ida y vuelta que tuvo Javier Milei con esa, si la instalaba en Bahía Blanca o la instalaba en Río Negro. Río Negro, que decía no, en Bahía Blanca no, porque está el comunista de Kicillof, entonces nos vamos a ir a Río Negro, a Punta Colorada, etcétera, etcétera. Esos ida y vuelta terminan ahora por un lado, con Petronas yéndose, porque también Petronas está especulando si gana Trump o gana Biden. Hay que ver cómo se reacomoda también la geopolítica del GNL, sobre todo con el mercado europeo. Y ese retroceso uno lo puede ver como bueno, se va Petronas, pero ¿quién avanza, digamos, en Bahía Blanca? China anuncia que van a poner una planta de GNL en Bahía Blanca, ¿no? Entonces, hay una pregunta o una hipótesis puede ser de que, bueno, se va Petronas, pero se va expulsado por las propias petroleras de acá, ¿no? Porque también quieren controlar el negocio de la energía en Argentina, ¿no? O sea,
son todas hipótesis que tenemos que son día a día, ¿no? Pero bueno, lo que se ve claramente es una política energética pro empresa, pro corporaciones, y sobre todo porque las corporaciones son los que ponen secretarios o presidentes en las empresas del Estado o directores o en los mandos medios y mandos altos de todo lo que es el sector energético y minero, ¿no? Voy a decir una cosa, hablamos de la interna del PJ, hablamos de la interna de, bueno, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Creo que la interna más interesante es la de los muchachos que pusieron a los tiburones en la pecera a cazar con el tema de la energía y cómo se están, hablamos de esta supuesta o esta posible condonación de deuda. Estamos hablando de 250 millones de dólares, decías. Me retrotraigo a la deuda del correo, lo que pasó con eso. Creo que es un poco el criterio, la forma de avanzar del círculo rojo, que lo hemos visto sobre todo en la gestión de Mauricio Macri. Hoy en día los vemos sobre todo que están ya disputándose el sector energético, por lo que venís contando, y sobre todo porque a raíz de lo que contaba y lo que contabas y lo que acotaba Di de lo de Río Negro, pensar que esa inversión que Nicolás nos contaba, que era la más alta, se cayó nada más para cambiarle un voto en el Congreso de la Nación, que fue uno de los votos que faltaban conseguir ahí para sacar la ley base. No me acuerdo si era la ley base o cuál era, pero que se cambió por un voto, y esa que era la inversión más grande de la historia del país se cayó por eso. O sea, a ese... No, yo creo que está buenísimo el recuento que haces, porque aparte la disputa está hoy en el sector energético, porque el sector energético es la nueva pampa húmeda de Argentina. Entonces vamos a tener un sector que puede equiparar al sector agropecuario en términos de divisa en los próximos años, ¿no? Porque hoy tenemos un superávit energético de 3.000 millones de dólares, donde está yéndose a pagar deuda nada más, Sí. O intereses de deuda, gracias al gasoducto presidente Néstor Kirchner, Tal que cual. si recuerdan, eso se inauguró el año pasado, en Sí. junio, Sí. y hubo una campaña de deslegitimación de lo que fue el gasoducto, diciendo de que el gasoducto no existía. Sí. Que Cristina fue y abrió una llave de un tubo que no existía. Ujú. Esa era la campaña una válvula, perdón, de lo que se hablaba en esos momentos, y hoy veía cómo anuncian el Reversal del Norte como una obra de este gobierno, Sí, totalmente. cuando es parte de ese proyecto, ¿no? O sea, Sí, sí. la obra del gasoducto presidente Néstor Kirchner incluía el gasoducto entre Saliqueló bueno, entre Neuquén y la provincia de Buenos Y la Aires, no me acuerdo los dos provincia, juntos. Sí. De Saliqueló se iba a Santa Fe, y después estaba de Tío Pugio a La Carlota para el Reversal del Norte, que es en la provincia de Córdoba, y todas las obras en las estaciones, digamos, regasificadoras, para invertir el sentido, digamos, las plantas compresoras, perdón, para el sentido de sur a norte. Entonces dejábamos de importar el gas de Bolivia. Pero bueno, este gobierno lo plantea como que fue esta gran obra, y hay que ver qué sucede, digamos, con estos negocios que vos recién mencionabas. Claramente es la disputa de intereses que estamos viendo ahí, y fíjate, en esto de las condonaciones de deuda, las distribuidoras hay 3 distribuidoras que concentran el 60% de la deuda con el Estado, que son Edenor, Edesur y el Grupo Pagano. Y si uno lee los diarios, se habla de las deudas de las cooperativas, Sí. sobre todo de la provincia de Buenos Aires, con Camesa, pero nunca se menciona la deuda de Edenor, la deuda de Edesur o la deuda de Pagano, cuando ya en el gobierno de Macri se les condonó la deuda a esas distribuidoras, ¿no? Entonces vamos a vivir seguramente, o vamos a ver nuevamente, una inclinación de la balanza para esos sectores también empresarios, ¿no? Para Lamentablemente. ir cerrando, les quería leer algo a ver si adivinan de quién es. Que lo dijo hace poquito, porque estuvo, capaz que Nicolás lo sabe, porque estuvo en el lugar de la campana de la bolsa de Wall Street. Dice, este es el momento de más optimismo desde que estoy en el negocio, porque Vaca Muerta es un boom que ya se está produciendo.
Nunca fuimos más optimistas que ahora. En 6 o 7 años podríamos producir lo mismo que todo el agro. Hablando recién de lo mismo que estaban diciendo ustedes. Un gran impacto macro. También por el tema fiscal. Soy fanático del equilibrio fiscal. Y puede ser Marín, Caputo o... El primero. Bien, Nicolás, ahí, de una. Había 3 tiburones. Alguien que estuvo con Susito González esta mañana podía ser. No, pero claramente fue... Obviamente uno, cuando dijo soy fanático del equilibrio fiscal, uno podría pensar que habría sido el presidente, pero no, porque no habla de esta manera tampoco. Igual, claro, eso iba a decir, lo rebato, porque ella dijo, lo dijo, no dijo lo leyó. Por eso entonces Milei no podría haber sido. Ah, bien, tenés razón. No, también, bueno. No, te escucho. No, decía, bueno, que tampoco Milei en general está gritando, y dice cosas inconexas. Creo que no es parte de ese speech como de su habla, ¿no? De la forma, de su oratoria. Yo lo que quiero decir es que me preocupan muchas cosas, pero sobre todo lo que estamos hablando que tiene que ver con nuestra continuidad en este mundo, en este espacio, en nuestro país de una manera amigable con el medio ambiente y que la gente pueda estar mejor. ¿Por qué estas cosas no hacemos algo para que se conozcan más? Digo, ¿no? Porque hoy todo el día, el tema del día fue la entrevista de Zuley, como le digo yo, con su señora novia, y la verdad es que me parece sumamente grave, digamos, no solo que se le condone la deuda de vuelta, que se siga condonando la deuda a la gente que, digamos, a la gente que tiene mucho y que quiere más, que son los privados, lo mismo que hicieron con lo de los bienes personales, digamos, venimos en una seguidilla que lo dijimos, lo venimos diciendo, se dijo en la campaña y demás, pero hay mucho que no se conoce, digo, no sé, es como que me desespera un poco que no se llegue a saber todo esto, porque va avanzando y va avanzando rápido. O sea, todos los días algo, como decías, Nicolás, y viene avanzando bastante rápido, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, creo que estos espacios son los espacios propicios para, divulgar las redes y demás. Es muy difícil seguir la agenda que está llevando este gobierno adelante porque la cantidad de decretos que saca por día en torno a la... Primero desde el decreto 70 que desregulariza un montón de cosas que todavía está vigente, o sea, creo que la pregunta está ahí, ¿por qué sigue vigente eso, no? ¿Y qué intereses responden a eso? Y qué lado, o sea, más allá de conocer infinito y en detalle, digamos, lo que está sucediendo en lo energético, que a veces es muy difícil para los que estamos, digamos, en la temática, cuesta seguir la agenda, sí hay que pensar, digamos, desde qué políticas y cuáles son las direcciones que queremos darle al sector energético nosotros, digamos. Si estamos pensando que es el sector que va a producir divisas como el sector agropecuario, con la ventaja encima de que no va a depender del clima, porque el recurso está abajo de la tierra, porque estamos hablando principalmente de los no convencionales, y eso no va a depender de la lluvia ni de ninguna cuestión climática, sino que van a ser divisas constantes. ¿Cómo nos apropiamos en términos colectivos de esas divisas para cambiar la situación del país? Me parece que esas son las preguntas macros que nos tenemos que hacer, pero hay una confusión porque el gobierno también juega con el sentido común cuando habla, por ejemplo, de que en esto de que parecía un papelón, los dichos de Guillermo Franco, de que no vamos a tener energía en el verano. Después sale Eduardo Rodríguez Chirillo y dice, vamos a tener, cuando todavía era secretario de Energía, vamos a tener energía en el verano. Estas ida y vuelta, digamos, que parecen descoordinadas, que en cierto grado son, pero también hay una cuestión ahí de trasfondo de generar un sentido común, de decir, lo estatal está devaluado, lo estatal no sirve, y esto ya sucedió, digamos, en la década del 90, en realidad a fines de los 80, en el 88, en el 89, cuando estuvo la gran crisis energética en la época de Alfonsín. Después salió una propaganda y había una fundación para la privatización, no me acuerdo el nombre, se los puedo compartir después porque yo lo estoy buscando. Había unas propagandas que decían,
hay que ir a la privatización porque el modelo privado y demás, Sí, que porque también lo vimos con la total dictadura, se ¿no? Esto rompe, inicia, no sirve. claro, esto Sí, inicia ya se con lo el nuevo rompía. patrón de acumulación. Si lo citamos a Basualdo, digamos que lo podemos Ujú. conmemorar estos días que también lamentablemente falleció, empieza el modelo de valorización financiera desde la década del 76. Bueno, y esto es lo que hizo Guillermo Franco en estas idas y vueltas. Yo creo que es eso, generar un sentido común donde les permita privatizar YPF, privatizar ENARSA, privatizar Nucleoeléctrica Argentina y que todo el sector energético lo manejen las corporaciones o el sector privado y después la población en su conjunto no pueda acceder por los altos costos que todo va a tener y a su vez eso tampoco va a permitir un país industrial, ¿no? O sea, eso cada vez nos lleva a una matriz más primaria y extranjerizada del recurso. Por eso, volviendo a lo que decía la compañera, el RIGI es esa semilla de un nuevo modelo de extranjerización o de extractivista en el país, ¿no? O sea, creo que esas son las cosas que tenemos que, por lo menos, poner en la mesa para debatir un programa político de cómo nosotros capturamos esa renta y la volcamos a los sectores productivos para salir de esta situación acuciante, ¿no? Tal cual, no, tal cual. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte, Nicolás, hacer un pequeño homenaje. Con Charo hoy estamos exultantes y nosotros sí que no nos hemos quedado sin energía. Por suerte la Academia Racing Club se encuentra en una final de Sudamericana, Sí. que la vamos a disputar el 23. No sé No importa, no la escucho. Estamos ante una nueva final y bueno, nada. Nicolás, acá hay una cuestión entre yo soy de rojo, acá también hay ellos son de internas. Acá Independiente. también hay internas. Yo soy Me independiente. parece muy bien porque así somos los argentinos. O sea, en todos lados vemos una interna y las vivimos como si fuera la última. Totalmente. Tal cual. Pero bueno, nada, agradecerte, Nicolás, esperarte obviamente acá en el piso cuando quieras, sos invitado, sobre todo para seguir dialogando estos temas que creo que hay mucho para cortar. Y bueno, nada, esto fue 3 en 1, agradecerle a Charo, agradecerle a Di, al Chino Román en la operación y despedirnos de todos hasta el lunes que viene. Así que bueno, tengan muy buena semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes y la próxima voy al piso, sí. Esa, Eso. vamos. Gracias. Hoy no llegué por los tiempos. Gracias. Un abrazo. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres, conversamos siempre a distancia y nos enamoramos de una luz. Tenemos casi 1 tera de fotos, che, cuando nos juntamos a verla